está con nosotros. Con nosotros ya listo el pastor Sigfredo Arce. Le damos la bienvenida. Pastor, que la paz del Señor sea contigo. Hay un montón de gente conectada con nosotros en esta mañana y han estado ahí conectados y pendientes para disfrutar de esta linda experiencia de hoy. Continúan con nosotros y qué bueno, pastor, que en esta mañana estás por acá para comenzar una nueva sección que no es lo que dice ahí, no dice llamados y llamados. No, esa ya terminó la semana pasada. Esa la cambio ahora. Ahora vamos a trabajar con Apocalipsis. Mirar Apocalipsis, una mirada al pasaje bíblico. Va a ser interesante. Pastor Sigfredo, ¿cómo está? La paz de Dios, Dios te bendiga, Semide. Qué bueno saludarte en esta mañana y saludamos a todos los hermanos, compañeros del ministerio, siervos y siervas del Señor que nos escuchan en esta hora, que es un tremendo privilegio poder estar contigo en esta mañana. Estamos aquí, pues, nuevamente en Tertu Hablemos. Aquí estamos listos para escribir, pues, lo que habíamos hablado y hemos estado comentando en nuestras conversaciones privadas relacionado a este tema del libro de Apocalipsis. Entiéndase que lo que vamos a hablar académicamente. Importante. Bien importante. Lo vamos a mirar con una mirada académica. No vamos a estar inclinándonos sobre ninguna postura, sino que vamos a mirar las diferentes posturas de diferentes exégetas que han escrito. Mire, hay un mar de tinta que se ha derramado relacionado a este tema del libro de Apocalipsis. Amén. Comenzamos. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, vamos a comenzar. Déjame dar este disclaimer por un momento y lo que acabas de decir, pastor, es importante. Toda la gente que nos escucha pertenece a algún tipo de tradición cristiana. O sea, ya pertenece a la iglesia pentecostal, a la iglesia histórica, ya sea también con un pensamiento arminiano, ya sea con un pensamiento ya más reformado, calvinista. Nosotros, esta mirada no es una mirada que se va a hacer inclinándose a algún aspecto de la experiencia de nuestras tradiciones. No, vamos a mirarlo de manera académica. Lo que se va a presentar es académico. ¿Para qué? Para que ciertamente estos planteamientos provoquen en nosotros ese nivel de poder nosotros tener una data y que nosotros podamos tener nuestras propias conclusiones. Así que las conclusiones no las vamos a dar nosotros. Las conclusiones de lo que se va a dar y ya con lo que ya usted posee en su conocimiento, usted va añadiendo estos conocimientos adicionales y uno va formando su estructura teológica y su pensamiento teológico y el pensamiento sobre lo que tiene que ver en este caso la experiencia de Apocalipsis. Así que eso es bien importante que lo podamos establecer porque me parece que nos adentramos a un tema bien pertinente. Así que, pastor, adelante. Aquí estamos, pues. Cuando miramos, vamos a empezar del punto de partida que esto es un género literario. Vamos a empezar por ahí. El Apocalipsis es un género literario que se popularizó durante mucho tiempo dentro de los imperios helénicos y romanos, aproximadamente 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Un género literario. Y si usted piensa que el libro de Apocalipsis es el único libro escrito que hay de la apocalíptica judía, pues mire, yo quiero decirle que no. Aunque ese fue el que entró en el canon, y creo que por 2 votos entró en el canon, al final entró empujado por ahí, como dicen, en el canon bíblico, pues yo quiero decirle que hay un montón de libros de la apocalíptica judía, y usted los puede mirar. Para mencionarle algunos apocalipsis judíos, oiga bien, el libro primera de los apocalipsis, el libro de los vigilantes, el libro de el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Elías, la ascensión de Isaías, el martirio de Isaías, el testamento de Ezequías, visión y ascensión de Isaías, apocalipsis de Sofonía, libro de Daniel, apocalipsis de Cedrac, apocalipsis de Ezequiel, primer apocalipsis de... Estos son libros, esta literatura corría por ese tiempo, por esa época, en 200 años antes de la era común.
a los que son académicos y saben de lo que estoy hablando, y después de la era común, Apocalipsis griego de Esdras, el libro quinto de Esdras, el libro del profeta Esdras, el libro sexto de Esdras, el libro de los jubileos, 2 Apocalipsis de los manuscritos del Mar Muerto, el testamento de Job, el testamento de Moisés, testamento que no entraron en el canon, pero estamos por ahí. Toda esta literatura se escribía por esa época. El Apocalipsis mesiánico, Pablo de Tarso y su escuela, la carta primera a los tesalonicenses, carta segunda a los tesalonicenses, el Evangelio de Marcos, el Apocalipsis capítulo 13, esos son Apocalipsis, Apocalipsis de Juan, el pastor de Elma, el Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás, Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis gnóstico de Pedro, Apocalipsis de Pablo. Ahí está toda esa literatura corriendo. Es un género literario. Es bien importante que sepamos que la historia no es cíclica, como pensaban los griegos o los persas y otros pueblos. No se repiten el universo y los acontecimientos de lo ocurrido después de un periodo más o menos largo. La historia tiene un principio y tiene un final. Así es. El Señor es el alfa y la omega. Vamos a partir por ahí. Yo soy el alfa y la omega. Habiendo dicho esto, los libros apocalípticos de los cuales Daniel en el Antiguo Testamento es un ejemplo, trataban de responder la situación de un pueblo, el pueblo de Dios que se había afectado por políticas represivas y opresivas de los imperios. Mire, hay un libro que tampoco entra en el canon, pero es un libro histórico y es un libro bien interesante, bien interesante. Es el libro de los Macabeos. En el año 167, antes de la era común. Y cuando yo estoy diciendo antes de la era común, es antes de Cristo. Lo que pasa es que la academia se usa antes de la era común y después de la era común. Y ya prepárense que hay unas cosas por ahí que vienen que van a eliminar esto de antes de Cristo y después de Cristo. Esas son unas leyes que van a salir ahora nuevas. No sé por qué, de dónde sacaron eso, pero en el año 167, el rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, publicó un edicto dirigido a anular las leyes ancestrales de Judea, proscribiendo la religión judía tradicional e imponiendo en su lugar una nueva práctica religiosa, según Segunda de Macabeo. Esto es un libro histórico, esto pasó. Esto es parte de la historia del pueblo de Israel. Este rey Seleucida es uno de los reyes que sale después de la muerte de Alejandro Magno el Grande. Después que se divide el imperio entre los 4 generales de él, este es uno de los que sale más adelante y decide helenizar al pueblo de Israel. Según de Macabeo, 20,000 soldados seleucidas ocupaban ya Jerusalén y había dado muerte y esclavizado a miles de habitantes en esa ciudad. Ahora iban a matar a todo el que no obedeciera el edicto del rey. Muchos judíos se sometieron ante el terrorífico programa de Antíoco, y con ellos salvaron sus vidas y las de sus familiares. Otros opusieron resistencia, resistieron, permanecieron fieles a la ley de Moisés, circuncidando a sus hijos, leyendo los rollos y negándose a comer cerdo o a ofrecer sacrificio a otros dioses. Resistieron predicando y enseñando, ayunando y muriendo. Estos primeros mártires de la fe judía inspiraron generaciones. Esta gente se levantaron contra este rey que sacrificó un cerdo en el altar del templo. Sacrificaron un cerdo y esta gente se levantó. Él sacrificó un cerdo y esta gente se levantaron. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Qué es este género literario? Era un género literario donde tenemos un pueblo que se resiste contra ¿qué? Contra los imperios de terror. Cuando usted ve este género, este es un género de resistencia, de gente que tiene una fe, que cree, que tiene unas creencias y que no va a ceder sus posiciones, porque han creído en un Dios poderoso, que es como mencionaste al principio, Pastor Semidey. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y quiero dejar esto de base, los juicios, ahora estoy hablando del Apocalipsis de Juan, que están en el libro de Apocalipsis,
los juicios que están ahí, las copas de la ira, las trompetas, los cuatro jinetes, los famosos cuatro jinetes, todos esos juicios no son para el pueblo de Dios. Esos son para los enemigos de Yahvé, para los enemigos de Dios, porque el pueblo de Dios está sellado. El pueblo de Dios está sellado con el Espíritu Santo. El pueblo de Dios está sellado con el Espíritu de Dios. Esos juicios son para los enemigos de Yahvé. Y cuando usted ve todos esos juicios que se levantan, lo más interesante es que la gente no se arrepiente. No se arrepiente. Entonces usted ve toda esta literatura que se escribe en momentos donde el pueblo del Señor está haciendo ¿qué? Perseguido. Perseguido. Por eso es que el Apocalipsis de Juan es un libro que se escribe cuando. Piensan que se escribe por allá abajo, para la época de Domiciano. Hay algunos que quizás no van a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero más o menos todos los académicos dicen que se escribió bajo la época de Domiciano. Y la iglesia estaba siendo perseguida. Y Juan, y la gran pregunta, ¿qué es Juan? ¿Quién es este Juan? Pastor sabe, va duro, va. Pero atendeme, mamá. Está bien. Y mire, ellos resistieron. Estoy hablando, vuelvo al rey, porque esta historia de los macabeos es bien interesante, pero bien interesante. Estos individuos se levantaron, hermano, porque su religión tenía un significado tan grande. Ellos decían que del templo emanaba una fuerza poderosa. Así es. O sea, porque allí estaba la cortina, allí estaba los vasos sagrados, allí estaba la presencia de Dios. Había un amor por lo sagrado, por lo santo de Dios. Y algunas veces se ha perdido y algunas veces nosotros pensamos, mire, la liturgia, todo eso, esta gente amaban tanto eso, que estaban dispuestos a morir y entregar sus vidas por eso. Y quiero decirle que aquí se levantaron un sacerdote con sus hijos y le metieron mano al Antíoco Epífanes. Y no es que le metieron, lo vencieron, le ganaron. Matatía. Matatía, exactamente, le ganaron, resistieron. Dijeron no, porque había había un amor por lo santo, por lo sagrado. Porque, como hemos hablado otras veces, mire, la liturgia es tan santa y tan sagrada. La adoración en el templo, la comunión, la palabra de Dios que es tan santa, hermano, que algunas veces se ha perdido eso, esa santidad, y parece que usted piensa que Dios no está mirando. Esto que yo voy a decir ahora lo voy a decir con temblor y temor, pero a mí me parece que en el Capitolio, en la Casa Blanca, hay una mano escribiendo que está diciendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Oiga bien, y eso lo estoy diciendo yo, Wilfredo Arce. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo ahora. Para mí, que hay una mano que está escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y ustedes saben dónde está eso, en la Biblia, cuando Belsasar se emborrachó, y en la medio de la borrachera, ese es el nieto de Nabucodonosor, que fue el que destruyó el templo y se trajo los vasos sagrados acá a Babilonia. Y en una medio de borrachera mandaron a buscar los vasos sagrados y bebieron vino. Y apareció una mano en la pared escribiendo, que la vio. Le voy a decir algo, cuando usted busca la palabra hebrea y cuando usted lee la Biblia dice que las rodillas le temblaban, pero cuando usted busca la palabra hebrea, eso no es lo que dice. Dice que Belsasar se ensució encima. Imagínense una mano escribiendo en una pared, un dedo, y escribiendo una palabra que nadie entendía. Buscaron todos los adivinos del reino, todos, los agoreros, los que leían las cartas, los que tenían los dardos, los que leían las manos, y no podían, porque siempre Dios es el totalmente otro. Dios es el totalmente otro. Y cuando usted
Mira esto. Dice que mandaron a buscar a Daniel, que era el que oraba 3 veces al día y que vivía en el secreto de Dios y que era el siervo de Dios y el que decidió no contaminarse. Porque hay gente que en medio de todas estas persecuciones, que es lo interesante del libro de Apocalipsis, tú sabes, Juan, y volviendo a Juan otra vez, Juan está preso, pero es por la causa de Jesucristo. Juan se ha mantenido fiel. Juan está preso. A todos los apóstoles habían matado. Nerón mató a Pedro y a Pablo en el año 68, 64 por ahí. Nerón los mató a los dos. Y ahora Domiciano tiene preso a Juan en una isla de Patmos. Pero allí en la isla de Patmos, Juan se mantiene fiel. Porque tristemente, ¿cuánta gente ha dejado el evangelio en medio de las persecuciones de la vida? En medio de la... Pastor Semide, que estás ahí, y te voy a dejar hablar ahora porque yo sé que tú tienes cosas que decir. En medio de esta pandemia, en medio de lo que está ocurriendo. Mire, esta gente resistió porque amaba a los santos, lo sagrado, lo de Dios era tan grande. Y volviendo otra vez para terminar con Daniel, buscaron a Daniel y Daniel le dijo, a ver, se acabó, te pesaron en balanza, tu reino va a ser entregado a los persas. Se acabó y esa noche lo mataron a Belsasar. Entraron los persas. ¿Por qué? Porque las cosas sagradas son santas y sagradas, hermano. Y Dios está observando y Dios está mirando. Y a la gente se le ha olvidado todavía que ante todos los tronos de la tierra, el trono de Dios permanece. Así es. ¿Sabes? Los tronos de los hombres desaparecen, pero sigue el trono de Dios ahí. Por eso Juan lo vio cuando se abren los cielos, dice, y vi el trono de Dios, y de ahí salían relámpagos, porque de ahí verdaderamente que sale el poder y la fuerza de Dios. Los tronos, mire, los imperios babilónicos, el Egipto, los persas, los griegos, todos han desaparecido, pero Dios permanece para siempre. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro de miedo, no es un libro de terror, no es una novela de ficción. Es un libro que Dios ha permitido escribir porque sabe que los poderes de este mundo, lo que hacen, los poderes de este mundo, oiga, entiéndase bien, y los imperios de este mundo, y la gente que ha perdido el temor a Dios y que ha perdido el temor a lo sagrado. Y Dios está diciendo, yo estoy observando, yo estoy en mi trono, yo estoy mirando, yo quito y pongo reyes. Y ante los tronos de este mundo, mi trono siempre va a permanecer. Y por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que leerlo con una mirada de esperanza, de paz y de tranquilidad. Porque al final del libro, él dice, yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Pastor, te dejo para que hable. Mira, hermano mío, es interesante lo que se está postulando en esta mañana y cómo nos estás presentando que dentro de toda esa literatura, que es literatura de resistencia, es literatura que ciertamente lo que promueve es a que los que la reciban la puedan entender y a la misma vez que la puedan entender, que puedan ellos poder recibir, ¿verdad? Ánimo y esperanza en medio de la persecución y de los días duros que viven. Tengo que decir que en medio de los días que nosotros vivimos, tratando de contextualizar esto de lo que está trayendo el pastor Sigfredo a nuestros días, yo he estado viendo profundas preocupaciones con el pueblo de Dios de qué va a pasar con los Estados Unidos y como muy bien tú presentas, pastor, ¿verdad? Y tú hablas sobre el Mené Tekelu Parsin y presentas de manera muy bien esto que nos estás, ¿verdad? Lanzando a todos. Y es importante que podamos mirar esto, pastor, porque nosotros, lo que vivimos hoy, no tenemos ninguna diferencia de los antiguos. O sea, los antiguos vivieron procesos de persecución extrema, muerte, cárcel, que no pasaron. Entonces yo a veces veo
que el evangelio que nosotros queremos, que hoy nosotros vivimos, es un evangelio como que queremos que sea distinto. Es un evangelio como que queremos que todo pase tan bonito, que cuando Cristo venga, me venga a buscar, que yo tenga mi buena casa, mi buena cosa, que yo me vaya en paz, tú sabes, y todo sea tan maravilloso, y todo sea tan extraordinario, que se nos olvida que 20 siglos atrás y por muchos siglos tenemos decenas y decenas de cristianos que murieron amando a Dios en medio de la persecución. Y que amaron a Dios y amaron a Dios con esperanza en medio de los procesos de persecución y en medio de los procesos duros que ciertamente estaban experimentando. Dicho eso, cuando se forja el canon y sale la palabra de Dios, y luego que esa palabra de Dios también entonces es impresa, de ahí en adelante la gente ha seguido teniendo momentos muy críticos, el mundo ha seguido teniendo momentos de persecuciones, momentos apocalípticos, y esa palabra, la palabra de Dios que hoy estamos hablando, Apocalipsis y también obviamente todos los otros libros de la Biblia, han sido palabras de esperanza que han mantenido a la iglesia de pie hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Queridos hermanos y hermanas, aún, en medio de lo que pudiera venir por los gobiernos que están rigiendo al planeta, o sea, que pudiera venir al mundo y a la experiencia cristiana, nosotros tenemos una palabra en nuestras manos y un libro de Apocalipsis que nos dice que al final del día, como dice el pastor Sigfredo, Él hace todas las cosas nuevas. El trono de Dios. O sea, en Apocalipsis lo que yo veo es gente dando gloria y honra, diciendo digno eres de recibir la gloria y la honra y el honor. O sea, lo que se ve es el poder de Dios actuando sobre los poderes del mal. Y el reino de Dios venciendo los poderes del mal. Es decir, en medio de lo que pudiera venir al planeta y al mundo, en medio de lo que pudiera pasarle a la iglesia en esta parte del mundo, en medio de eso, la iglesia tiene que seguir proclamando que el reino de Dios será sempiterno y el reino de Dios no caerá jamás. Pastor Sigfredo. Sí. Mira, cuando él ve, volviendo a Juan, el que se abre el cielo y ve el trono, ¿qué es lo que ve en el trono? Un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? El pacto de Dios que hizo con Noé y le dijo: no volveré más a destruir la tierra. Mientras por ahí hay un discurso de que esto va a volar en 4 cantos, que viene un meteorito, que mire, los que estamos destruyendo la tierra no es Dios, somos nosotros, con la contaminación y con el calentamiento global que tenemos y todas las barbaridades y la destrucción de la Amazonía, de los bosques. Somos nosotros. Yo creo que el mayor depredador que hay en la faz de la tierra se llama el ser humano. Estoy de acuerdo. Hermano, estamos destruyendo nuestros mares, contaminándolo. La pesca, hermano, el atún está desapareciendo. Estamos por la pesca desmedida, sin control. Es una cosa increíble. Estamos acabando con todo. Nosotros mismos y por eso es que Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir porque nosotros nos estamos autodestruyendo, porque nos hemos salido de la dirección del Señor, porque Dios nos puso, dice el libro de Génesis, que nos puso en el huerto para que cuidáramos la tierra, para que la cuidáramos. Y ese ha sido uno de los mayores pecados del hombre, descuidar el lugar donde Dios lo colocó. ¿Y qué pasa? Aparece que, como acabas de mencionar, un arco iris. Dios está diciendo: relax, porque yo hice un pacto y esto es mío, este es mi proyecto, y aunque yo voy a tener que hacer todas las cosas nuevas porque ustedes lo destruyeron, este es mi proyecto que no va a desaparecer. Y la iglesia, ¿qué? La iglesia es el proyecto de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Usted no puede tener miedo a nada. Usted le pertenece a Dios.
La Biblia dice, los míos nadie me los arrebatará de mi mano. Así Yo es. tengo tu nombre esculpido en la palma de mis manos. Así es. Así es. ¿Sabe? Los que son iglesias del Señor. Mire, si usted va al libro de Ezequiel, Dios envía al destructor, léalo, en el libro de Ezequiel. ¿Y qué le dice al destructor? No vas a perdonar a nadie, ni a los niños, ni a los ancianos, a nadie. Pero a los que están en el altar, los que están llorando, los que yo he sellado, no me los toques. No me los toques. Que podrá venir lo que podrá venir. Podrá venir lo que podrá venir. Pero los que están sellados con el Espíritu Santo, nadie los puede tocar. Porque son del Señor. Juan está en Pasmo metido. En la isla de Pasmo. Pero no está escondiéndose. Ni teme por su vida. Dice el libro de Apocalipsis que Juan está en el Espíritu. En el exilio, pero en el Espíritu. No se está quejando, no lo vemos en una queja, no lo Una vemos cuestionando a Dios en depresión, no lo vemos cuestionando nada, lo vemos en el Espíritu. Conectado con Dios y está celebrando un culto. Óigame, Tremendo. está en el Espíritu, porque dice que es el día del Señor. ¿Qué día era? El día del Señor. Estaba allí conectado en el Espíritu, oyendo la voz de Dios. Dice que como una voz como de trompeta. La trompeta se utilizaba en el Antiguo Testamento para anunciar el comienzo de los festivales religiosos. Mira, esto no está escrito aquí a lo loco. Por eso es que yo le dije ahorita, ¿quién es este Juan? Porque este Juan no es cualquier Juan. Pero de eso vamos a hablar en los próximos capítulos de esto, porque mira, ya son las 8:32 y me quedan 3 minutos. Es hasta las 8:35, me quedan 3 minutos. La trompeta se utilizaba en el Antiguo Testamento para anunciar el comienzo de los festivales religiosos. También, según Éxodo, la aparición de Dios en el monte de Sinaí estuvo marcado por un sonido de trompeta. ¿Qué está escribiendo Juan aquí? La voz que yo estoy escuchando no es la voz de cualquiera, es la voz de Dios. Por eso es que dice una voz como de trompeta, porque le está diciendo a las iglesias, Dios me está hablando en medio de mi exilio. Esa voz no la puede acallar nadie. Nadie puede callar la voz de Dios. Dios todavía sigue hablando en el siglo XXI y seguirá hablando. Va a hablar en nuestros cultos, va a hablar en nuestras cárceles, va a hablar en medio de nuestras persecuciones. La voz de Dios no la puede cerrar el hombre. Ningún imperio, ningún malvado. Dios seguirá hablando, iglesia, y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y a cada cual, a cada uno de nosotros que somos iglesia del Señor. Y yo voy a parar aquí para que tú hagas los anuncios, Emide, porque ya mi tiempo se acabó. Interesante. Esto es palabra de Dios en esta mañana. Este es el comienzo. Hoy es el comienzo de esta nueva sección con el pastor Sigfredo Arce. Apocalipsis. Mirándolo desde la academia y contextualizándolo a nuestros días. Mirándolo desde la academia, pero también contextualizándolo a nuestros días. Juan dice que era una voz como de trompeta. Y el pastor está diciendo algo poderoso. En medio de una persecución, desterrado. Óigame, o sea, le tocó lo peor, vivió lo peor, pero en medio del tiempo más angustioso, se sigue escuchando la voz de Dios. Iglesia, pastores y pastoras, no tengamos miedo. No importa quién esté y quiénes gobiernen al mundo y lo violento que el mundo se pueda tornar. Siempre habrá voz de trompeta. Dios estará hablándole a la iglesia. El reino de Dios no es conmovible. Es inconmovible. El reino de Dios no hay quien lo mueva. Por eso siempre habrá, debo decir, palabra de Dios como de trompeta. ¡Wow! ¡Qué poderoso en esta mañana! Así que le damos la gloria a Dios. Si esto empezó así, usted tiene que asegurarse que los martes
y los miércoles, los jueves, los viernes, todos los días se conecte, porque ciertamente Terto Hablemos está trayendo temas impresionantes para la gloria del Señor. Pastor Sigfredo, ¿cómo la gente puede conocer de ti, hermano mío, conocer de tu ministerio? Yo estoy allí en la avenida Periferal, como siempre hemos hablado, los martes, los miércoles estamos dando un pequeño estudio de esto también de Apocalipsis, ya llevamos unos cuantos meses. Y los domingos estamos allí a las 10 de la mañana presencialmente, estamos teniendo unos cultos tremendos. Dios nos está visitando de una manera especial en Trujillo Alto, avenida Periferal, Ciudad Universitaria. Empezamos a las 10 de la mañana. Si usted me quiere visitar, me llama al 787-364-0001 o me escribe un mensaje de texto: mire, pastor, quiero visitar su iglesia, y yo le hago un espacio, porque estamos siguiendo todas las medidas de seguridad del gobierno, pero estamos teniendo unos cultos espectaculares. La paz del Señor y la paz de Dios sobre tu vida, Semidey. Un abrazo, hermano mío. La paz de Dios.